La Rosa y el Pecado estuvieron metidos en el canal hasta que desapareció el coronel de sus vistas. Entonces salieron tiritando de frío. Fue ahí que la Rosa comenzó a decir: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a ir? El Pecado se le acercó y la abrazó. Por ahora, le dijo: deme un besito. Un besito, le dijo la Rosa, que tenía tanto susto como rabia. Levantó la mano y le dio una buena cachetada. Qué beso ni qué besito, decía, si por tu culpa, desgraciado, perdí todo. Ahora no tengo casa ni ropa que ponerme. El Pecado le contestó: bueno, pero ¿para qué quieres ropa si a mí me gusta así, como Eva en el paraíso? Y como dicen por ahí, lo único que no tiene solución es la muerte, Rosita. Muerte es lo que te espera si te encuentra el coronel, le contestó la Rosa. Ay, Rosita, usted siempre está como pájaro mal agüero. Mejor vamos a ver al padrecito, que es lo más cerca que tenemos. ¿Cómo se te ocurre?, le dijo la Rosa. Seguro que el padre algo le contó al coronel. ¿Cómo explicas que estaba en la iglesia un día domingo? Bueno, contestó el Pecado, vamos y le preguntamos que por qué anda de chismoso. Tomó a la Rosa de la mano y fueron caminando hacia la casa del padrecito. Ya desde lejos se dieron cuenta que la puerta estaba entreabierta y decidieron esperar un rato por si tenía visitas. Como no vieron movimiento, decidieron entrar a la casa. A primera vista parecía que no había nadie, pero luego escucharon unos ronquidos, y el que roncaba era el padre Clemente. Aquí pasarán la noche, Rosita, le dijo el Pecado. Ya mañana veremos. Por ahora vamos a despertar al padrecito. El padre, al verlo, abrió los ojos y le dijo: ¿y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Soy el Pecado, contestó. El padre le respondió: cállate, hereje, y dime qué haces aquí. Bueno, le dijo el Pecado, como ya le dije quién soy, le diré por qué estoy aquí. Primero le presento a la Rosa, que de seguro ya la conoce. Claro que la conozco, contestó el padre. Esta es una perdida. ¿Y qué hace en mi casa, mala de la cabeza? Para empezar, contestó la Rosa, yo estoy aquí por su culpa, porque estoy casi segura que usted algo le dijo al coronel, viejo chismoso. Mire que desde cuándo el coronel viene a la iglesia un día domingo, si yo que lo conozco es más ateo que el mismísimo Satanás. Cállate, desvergonzada, contestó el padre. Bueno, dijo el Pecado, como hay una sola habitación, la tendremos que compartir. Así que ahora hay que levantarse, padrecito. Así que agarró al curita en brazos. Este empezó a patalear, pero el Pecado era joven y fuerte. Lo llevó a la cocina, lo sentó en una silla. El padre intentó levantarse de la silla. Entonces el Pecado le dijo: mire, padrecito, siéntese aquí y quédese tranquilo. Y aquí tiene lo que anda buscando. Y le pasó una botella. El curita la agarró y se la empinó. Luego de eso, el Pecado regresó a la habitación, abriendo cajones y puertas buscando algo que ponerse. Ya sentía el frío que le calaba los huesos. Y decidió ponerse la sotana del padre Clemente. La Rosa, al verlo, soltó una carcajada. El Pecado le dijo: dicen que los curitas no usan calzones, y se levantó la sotana. La Rosa se puso a reír sin parar. A ti nunca se te va a quitar lo fresco. En eso estaban los enamorados cuando sintieron unos golpecitos. Estos provenían de la ventana de la habitación. Alguien estaba ahí en la ventana y venía con la intención que lo dejaran entrar. Vamos, dijo el Pecado, tenemos que decirle al padre. Padre, alguien está golpeando a la ventana, parece que tiene visita. ¿Qué visita?, dijo el padre, los únicos son ustedes, par de intrusos. Además, a estas horas, a menos que alguien se esté muriendo en el pueblo, nadie viene a estas horas a tocar la puerta. Luego dijo: a menos que sea el coronel. Y si es él, tengo que abrir la puerta, porque de cualquier manera va a entrar. No, le dijo la Rosa, no, padre,
¡Me va a matar! Eso deberías haberlo pensado antes, mala de la cabeza. Ahora lárguense de aquí, porque voy a abrir la puerta. Apenas abrió la puerta el padre, entró el coronel. Lo primero que hizo fue empujar al padre, que fue directo al piso. El coronel venía con pistola en mano. Lo apuntaba al padre y empezó diciendo: «Mira», le dijo, «pensé matarte hace unos minutos cuando te vi por la ventana que estabas en la cama con la Rosa. Porque si me lo hubieran contado, tal vez lo pondría en duda. Pero te vi, desgraciado, con la Rosa en tu cama y con sotana, la ropa que te pones para engañar a la gente de este pueblo, un par de ignorantes que te cuentan sus pecados y que de paso te dan limosna». El padre Clemente dijo: «¿De qué habla, coronel? Usted está loco». La Rosa estaba escuchando todo lo que sucedía ahí. El coronel la llamó a la Rosa y le dijo: «Ven aquí, pute mierda». La agarró por el pelo y le dijo: «Te voy a hacer una pregunta. ¿Hay otro hombre aquí que se vista con sotana en este lugar tan sagrado?» La Rosa movió la cabeza. El coronel le dijo: «Te hice una pregunta muy fácil. No necesitas pensar, solo dime sí o no. ¿Hay alguien más aquí que lleve sotana aparte del padrecito y con el cual te estabas revolcando?» No contestó la Rosa. Entonces soltó a la Rosa y se dirigió al padre Clemente, que estaba temblando. «Mira, viejo infeliz», le dijo, «te llegó tu hora, porque aparte de borracho, aprovechado, flojo, eres una basura. Ustedes los curitas creen en la justicia divina y yo en la terrenal, así que mientras decía esto el coronel, el padrecito se quejaba y se quejaba. «Estoy pensando», decía el coronel, «si te pego un tiro y te mato, vas a descansar, desgraciado. Y eso no sería justo para mí, porque el que se ríe del coronel las tiene que pagar. Pero si te pego un tiro en el hocico, vas a dejar de hablar tanta mierda. Así que ya lo decidí. Cállate para siempre, infeliz».